Nuevamente, les damos la bienvenida una vez más a nuestras capacitaciones de la MLS. Hoy tenemos a Juan Esteban Agudelo. Él es abogado de CMA, de Correa Merino Agudelo, y nos va a dar una charla súper interesante. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy acá. Y entonces recuerden que cada mes tendremos una capacitación de diferentes temas que nos ayudan en nuestro día a día. Vamos a darle entonces el espacio a nuestro panelista el día de hoy, Juan Esteban Agudelo. Juan, muchas gracias por estar el día de hoy acá y compartir pues este conocimiento tan especial con nosotros. Mil gracias, Melissa. Bueno, primero, buenos días a todos. Espero que hayan amanecido bien, que estén arrancando bien de salud este día. Hoy vamos a abordar un tema muy en confianza, con una charla amena, conversadita. Eh, Más que una clase o un asunto de presentación de cátedra, es más un tema práctico. Vamos a abordar un asunto que es bien común entre los corredores, eh, y es el tema de las licencias urbanísticas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Incluso vamos a abordar en una primera parte unos temas técnicos, urbanísticos. Vamos a hablar de qué es una licencia, cómo funciona, cuáles son las modalidades, algo un poquito más teórico. Y ya después vamos a entrar en la parte práctica, eh, abordando nosotros una serie de tips para, para ese trabajo de la venta inmobiliaria. Melissa, ¿querías decir algo? Sí, te iba a preguntar que si querías que abriéramos los micrófonos porque en este momento los tenemos todos cerrados o dejamos las preguntas para después. Eh, pues yo creo que podemos abrir los micrófonos. Sin embargo, es importante pues decirle a la gente que si quieren preguntar algo, que levanten la mano, Listo. que pidan la palabra como Listo. para saber previamente quién va a intervenir Listo. Si y no, poderle dar la abajo, bienvenida. en la partecita de abajo dice preguntas y respuestas y ahí van haciendo las preguntas y si quieres yo te voy interrumpiendo para irte las Listo. leyendo. Listo. Perfecto, tú me vas ayudando entonces. Listo, dale. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener una charla amena, cercana, eh, digamos, muy abierta, más que una charla de cátedras. Yo quiero tener un espacio mucho más cercano eh, con todos los que están hoy con nosotros. Entonces, pues, como les decía al inicio, vamos a hablar de las licencias urbanísticas y de una pregunta que hace un par de semanas eh, me hacía alguien en la lonja, y era, en cuanto a las licencias urbanísticas, ¿qué debería tener en cuenta un corredor al momento de vender un inmueble? Yo lo primero que modifiqué fue la palabra vender, porque no solamente vender, sino también comprar.
Yo sé que la expresión es vender inmuebles, pero eh, ningún corredor ha adoptado nunca la expresión de yo me dedico a comprar inmuebles. La mayoría hablan de vender inmuebles. Sin embargo, tanto la venta como la compra se puede resumir en una palabra técnica que abarca ambas actividades, ambas vías, que es comercializar inmuebles. Es una labor de doble vía. Y ahí entonces eh, definimos el tema de esta charlita y era qué debe tener en cuenta un corredor al momento de comercializar inmuebles en relación a las licencias urbanísticas. Ya teniendo en cuenta entonces este abrebocas, esta introducción, esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia. Como les digo, en un primer bloquecito vamos a ver unos temas técnicos, unos temas académicos, teóricos, qué es una licencia, en fin, y sus modalidades. Y ya después vamos a entrar en la fase práctica. Entonces, para arrancar, primero debemos saber qué es una licencia urbanística. Todo corredor inmobiliario debe saber qué es una licencia. Eso no puede ser que todavía haya corredores inmobiliarios que no tienen ni idea qué es una licencia urbanística y cuáles son las modalidades de licencias en Colombia. Porque todo el tiempo, al relacionarse con inmuebles, pues implícitamente se están relacionando todo el tiempo con licencias urbanísticas, sea de inmuebles nuevos o de inmuebles usados, sea de lotes o sea de edificios. En todo momento están en una relación íntima con licencias urbanísticas al estar relacionados con inmuebles. Entonces, en cuanto a la definición de las licencias urbanísticas, hay varios aspectos muy importantes, que se los voy a resumir en cinco elementos o en 5 puntos. El primero, una licencia urbanística es una autorización que da el Estado, que es particular, es decir, se le da a una persona particular. En ningún caso ustedes van a encontrar que una licencia urbanística se otorgue a un barrio. Le damos licencia al barrio X para que construya un edificio. Eso no existe. Ni le dan licencia a un colectivo. Le damos licencia a 48 personas para que construya un edificio. Eso no existe. Es una autorización que se le da a una persona particular. Entonces, siempre hay un titular de licencia. Eso es muy importante. En muchas ocasiones, ustedes van a encontrar que los titulares de esas licencias no son personas naturales. No es Juan Esteban Agudelo, no es Melisa López. Son sociedades o son fideicomisos. Eh, y, y eso debemos tenerlo claro porque no podemos llegar a un punto tampoco de decir esa licencia está mal otorgada porque se le otorgó a una sociedad y no a una persona natural. Entonces, lo importante es que sepamos que es una autorización particular. Lo segundo que debemos saber es que esas licencias las otorga la autoridad urbanística. Yo no voy a pedir una licencia urbanística a una Secretaría del Medio Ambiente o a una Secretaría de Infraestructura. Eh, no voy a pedir una licencia a entidades ambientales como una corporación autónoma regional. Ahí es muy importante tener claro quién es la autoridad urbanística formal, porque tenemos también una autoridad urbanística material. La autoridad urbanística formal es la Secretaría de Planeación o por delegación del alcalde municipal o distrital es la Secretaría de Planeación o en los municipios o distritos que tienen curadores urbanos, entonces esa autoridad urbanística formal es el curador urbano. No vayan a buscar a otros lados, no vayan a buscar a otros lados. Tampoco cometan el error, en muchas ocasiones he visto corredores un poquito perdidos en ciudades donde hay donde hay curadores urbanos, esa es la autoridad urbanística formal, esa es la autoridad de licencias. Pero he visto corredores que en ciudades donde hay curadores van a las secretarías de planeación a pedir licencias. Y en muchas ocasiones
o presentan derechos de petición sobre licencias, en muchas ocasiones son las secretarías de planeación las que terminan respondiéndoles que no hay ninguna competencia en materia de licencias en cuanto al otorgamiento inicial de licencias. Claro, ¿por qué no tienen esa competencia? Pues porque hay curadores urbanos. Entonces, es muy importante saber identificar las ciudades que tienen o los municipios o distritos que tienen curadores urbanos y saber que esa es la autoridad urbanística formal en ese lugar. Entonces, segundo punto, segundo elemento, ¿quién es la autoridad urbanística? Tercero, eh, la licencia urbanística se otorga de manera previa y aquí me río porque yo ya he oído varios corredores diciendo, no, es que vamos pidiendo la licencia en la medida en que vamos haciendo o la obra o la venta o el cambio de uso del inmueble. Y es al revés. La licencia es previa. La licencia no es posterior. Yo no hago una casa y después voy y pido una licencia. No, yo primero pido la licencia y después hago la casa. Esto ocurre mucho cuando los corredores venden inmuebles y son informados en el proceso de negociación que la intención del comprador es cambiarle la destinación a la casa, es cambiarle la destinación al inmueble. Ocurre mucho cuando venden viviendas que van a ser convertidas en oficinas, por ejemplo. Eh, el corredor no se puede equivocar diciéndoles primero hagamos la venta y después usted cambia la destinación. ¿Por qué? Porque si le dice eso, lo que le está diciendo implícitamente es usted va a comprar la casa, pero usted, una vez ya esté en posesión de la casa, no puede usarla todavía como oficina hasta que no haga el trámite de la licencia. Si lo hace, pues estaría incurriendo en una infracción urbanística. Entonces, yo siempre les digo, en los contratos que prepara el corredor de la mano de un abogado inmobiliario, deberían incluir siempre una cláusula de usos del suelo y una cláusula de temporalidad de las licencias. ¿Eso qué quiere decir? La temporalidad. ¿Cuándo se debe solicitar una licencia a partir de la destinación informada? Ya los corredores no pueden decir, es que a mí no me importa a qué van a destinar el inmueble, porque ya hemos visto algunos corredores metidos en algunos problemas serios porque fueron informados de la intención de cambiarle la destinación a un inmueble, pero ni en el contrato ni en el proceso de negociación se informó al comprador de los requisitos urbanísticos para poder materializar esa destinación nueva que pretendían darle. Entonces, tercero, es una autorización previa, no posterior ni paralela, es una autorización previa. Cuarto, es para adelantar una serie de obras. No todas las obras, y eso también quiero ser enfático, no todas las obras requieren licencia. Más adelante vamos a ver algunas que no. No todas las obras requieren licencia. ¿Cuáles obras sí requieren licencia? Entonces, la norma nos dice, requieren licencia la construcción, la parcelación, la urbanización, la ampliación de un inmueble, la modificación de un inmueble, la adecuación, el reforzamiento estructural, restauración, como lo ven en este momento en sus pantallas. La restauración, la reconstrucción, el cerramiento, la demolición, eso es muy importante, la demolición requiere una licencia. Y finalmente la intervención y ocupación del espacio público. Esas actividades, esas obras requieren de una licencia urbanística. Es así como cuando a usted lo invitan como corredor inmobiliario a comercializar un inmueble, usted debe tener claro que si el inmueble es, por ejemplo, modificado en su construcción, requiere una licencia, requiere una licencia. Mm, lo mismo para la destinación. El cambio de destinación también requiere una licencia. Entonces, cuarto elemento es para una serie de obras específicas.
Y el quinto elemento, que es muy importante, es la observancia del régimen de propiedad horizontal, el cumplimiento del régimen de propiedad horizontal. No es lo mismo eh, una situación de comercialización de un inmueble cuando no está en una propiedad horizontal a cuando sí lo está. Cuando está en un régimen de propiedad horizontal, cuando está en en una urbanización, como lo llaman, digamos vulgarmente, comúnmente en algunas zonas del país, cuando estamos en una urbanización que está sometida obviamente al régimen de propiedad horizontal, ustedes deben tener en consideración eso. Y deberían incluso incluir en sus formatos de contratos, de promesas de compraventa especialmente, un par de cláusulas relativas a la propiedad horizontal. ¿Cómo se tramita cualquier situación de licencia urbanística que requiera licencia urbanística en el marco de un reglamento de propiedad horizontal? Eso es bien importante. Entonces, el quinto elemento es saber identificar cuando estamos frente a un inmueble en el régimen de propiedad horizontal y cuando estamos eh, frente a un inmueble que no lo está. A partir de esto, entonces, pasamos a ver los tipos de licencias urbanísticas. En Colombia tenemos actualmente 5 tipos de licencias urbanísticas. Vamos a empezar en desorden. Este no es el orden que trae la norma, pero creo que nos sirve bastante arrancar en este orden según el nivel de importancia de las licencias en relación al trabajo del corredor inmobiliario y de la comercialización de inmuebles. La primera licencia que encontramos es la licencia de construcción. La licencia de construcción tiene 9 modalidades. Ahí es bien importante tener en cuenta ese detalle. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que nos digan licencia de construcción por un lado, por el otro, por todas partes nos mencionan licencias de construcción, pero pocas veces nos dicen en qué modalidades fueron otorgadas esas licencias de construcción. Y ahí es importante tener en cuenta que de esas 9 modalidades de licencia de construcción, cada una sirve para cosas distintas. Entonces, ustedes van a encontrar que en ciertas ocasiones se otorgan licencias de construcción en varias modalidades, múltiples modalidades, 2, 3, 4 modalidades simultáneamente. En cuanto a la licencia de construcción, me voy a devolver un poco a la anterior diapositiva y vamos a empezar a hacer un barrido rápido de esas modalidades de la licencia de construcción. La primera modalidad de la licencia de construcción se conoce como obra nueva. En el caso de la obra nueva, le sirve mucho tener claro el concepto para aquellos corredores que se dediquen sobre todo a la venta de lotes, sean lotes al interior de una parcelación o de una propiedad horizontal en general, o lotes fuera de una propiedad horizontal. Da igual. Lo único es que el que está en propiedad horizontal tiene que cumplir un reglamento de propiedad horizontal. Pero la obra nueva le sirve mucho a esos corredores que se dedican a la venta de lotes. Porque deben tener claro que la obra nueva es para lotes que no han sido construidos anteriormente o que tenían una construcción, pero esa construcción fue demolida totalmente. Ahí entonces se entiende que un inmueble, que un lote de terreno es apto para ser construido. Es decir, para cambiarle el estatus del lote nudo, que así se les conoce técnicamente, a un lote construido o edificado. La segunda modalidad de la licencia de construcción es la ampliación. La ampliación, yo particularmente, es la modalidad que más quiero, la que más se ha desarrollado en los últimos años. Creo que ha sido una de las más útiles en la historia urbanística del país. ¿Y en qué consiste la ampliación? La ampliación es la modalidad de licencia de construcción para generar más metros de área construida, más metros de área ocupable
Y se puede generar actualmente en Colombia de tres maneras. Yo puedo hacer una ampliación adherida, es decir, yo tengo ya una casa y dentro de esa casa, con esa estructura de la casa, voy a hacer una habitación adicional, por ejemplo. Esa es una ampliación adherida. En segundo lugar está la ampliación adosada, es decir, voy a ampliar la construcción con un elemento que está pegadito de la construcción previa, eh, pero que tiene su propia estructura. Eh, Eso ocurre mucho en casas que están pegaditas, casas que están completamente pegaditas, pero que cada una tiene su estructura. Y finalmente está la ampliación aislada. Eso es muy importante. En Colombia hasta el año 2015, 2016 no existía la ampliación aislada. Yo tengo en un lote, como les decía, esto funciona mucho para los corredores de lotes. Yo tengo una construcción, una casa en un lote y quiero construir una segunda casa en ese lote. Para la construcción de esa segunda casa no pido una licencia de obra nueva, una licencia de construcción en modalidad de obra nueva, sino que pido una licencia de construcción en modalidad de ampliación aislada. Aislada. Lo importante es que sea la misma matrícula inmobiliaria para el lote. Después viene la modificación y por aquí empiezan a entrar los corredores inmobiliarios urbanos. Por aquí es donde se empiezan a mover mucho los urbanos. La licencia de construcción en modalidad de modificación es aquella que sirve para variar el diseño arquitectónico de una construcción. Arquitectónico o estructural, dice la norma. El estructural no es tan común en el corretaje inmobiliario. El arquitectónico sí. Aquí tenemos una discusión tremenda, que incluso la vamos a abordar en otra charla que tenemos el jueves con la lonja, eh, sobre el tema de las licencias, eh, pero en la propiedad horizontal. ¿Cuál es la situación o cuál es la polémica que se ha suscitado en Colombia en los últimos años? Y es que está de moda comprar inmuebles usados para reformarlos. Eso se volvió un negocio completamente de moda. Si yo hablara con todas las personas que están aquí conectadas, que sean corredores inmobiliarios urbanos, la mayoría me van a decir la venta de usados, especialmente en el estrato 3 y 4, se usa mucho para esto. Y en el estrato 6 también ha tomado una velocidad muy interesante. Y es comprar un inmueble y darle unos nuevos valores arquitectónicos, es decir, hacer una remodelación, lo que la gente eh, comúnmente llama una reforma. Pero resulta que en esa reforma el inmueble no se va a disponer en espacios o disponer espacialmente de igual manera como lo era antes, sino que por aquí tumbamos un muro, ojo con tumbar muros estructurales, eso sí quiero ser muy enfático siempre. Tumbamos un muro por aquí, abrimos la sala, abrimos un comedor, modificamos un baño. Resulta que en principio, esas reformas requieren licencia, porque la norma dice que la modalidad de modificación es para cambiarle el diseño arquitectónico a un inmueble. Sin embargo, ha sido, digamos, de abierta aceptación por las autoridades urbanísticas del país que cuando esa modificación, esa reforma de un apartamento o de una casa no implique una variación estructural, es decir, usted no va a tocar la estructura, se permite que usted pueda hacer sus variaciones sin necesidad de una licencia, siempre y cuando no cambie el uso o destinación, porque ya eso es otro cuento. Y es, no solamente la vamos a reformar, la casa en cierta zona comercial, no solamente la vamos a reformar, sino que adicionalmente la vamos a cambiar de uso. Es decir, va a pasar de casa de familia, por ejemplo, a a un restaurante, o a una tienda de ropa, o a una oficina. Y entonces ahí decimos, ay, es muy importante tener claro cuáles son los diferentes usos del suelo, cuáles son las diferentes destinaciones, y ahí entonces saber que el cambio de destinación sí requiere una licencia,
que es la que sigue, que es la modalidad de adecuación. La adecuación es para cambiarle el uso o destinación en todo o en parte a un inmueble. Entonces, cuando yo soy el corredor de una casa, eh, en un barrio muy comercial, en una zona muy comercial de la ciudad, y me contactan para comercializar ese inmueble, es muy probable, es muy probable que vengan a mí eventuales, posibles, potenciales compradores con un ánimo de cambiarle la destinación o incluso demoler la casa. Ese es otro negocio muy común ya en Colombia. Comprar casas antiguas, demolerlas y hacer una edificación. El corredor debe tener claro qué licencias requiere el comprador para hacer esa transacción inmobiliaria. La ausencia de disposiciones contractuales en esta materia puede llevar o implicar una responsabilidad del corredor. Y entonces, por eso se motivó esta charla, por eso desde hace algún tiempo en la lonja, en la MLS, se viene estudiando este tema de licencias para poder capacitar a los corredores en todas estas materias. Ya después viene una serie de modalidades de licencia de construcción, que no voy a entrar mucho en ellas porque no son de recurrente trabajo por parte de los corredores. Es el caso del reforzamiento estructural, la restauración, la reconstrucción, el cerramiento y la demolición. Esas son modalidades de licencia de construcción por donde el corredor no trasega mucho. Por ahí el corredor no pasa mucho. Entonces, volviendo acá, ya tenemos entonces las 9 modalidades de la licencia de construcción. Muy importante que sepan las primeras 4 o 5 modalidades: obra nueva, ampliación, adecuación y modificación, porque muchos corredores sí van a requerir trabajar con esas modalidades. En unas, los corredores de lotes y en otras, los corredores urbanos. Después viene la licencia de parcelación. La licencia de parcelación, ampliamente conocida por los corredores de lotes, porque es una modalidad de licencia que solamente se puede tramitar en el suelo rural. Esta es la reina del suelo rural, eh, mientras la licencia de urbanización o la de construcción dicen que es la joya de la corona urbana. La licencia de parcelación es la joya de la corona rural. Todos en el suelo rural quieren obtener una licencia de parcelación para desarrollar el predio. Aquí me parece muy importante para los corredores de lotes especialmente, em, tener en cuenta dos aspectos. El primero, cuando los corredores trabajan con lotes que todavía no tienen una licencia de parcelación, muchos de ellos se están animando desde hace ya muchos años. Esa no es una práctica nueva, a hacer estudios urbanísticos. Eh, Van a una secretaría de planeación, piden un concepto de usos del suelo y entonces arman un brochure, hacen un brochure de lote con una presentación, fotos, muy lindo. Todos los corredores se han ido especializando mucho en la estética, en la presentación inmobiliaria. Eso me parece muy bien. Pero esa presentación viene acompañada de una cantidad de información. Y esa cantidad de información, la mayoría es urbanística. ¿Cuántos lotes se pueden obtener ahí? La licencia de parcelación se haría sobre cuántos metros cuadrados de área del lote. Y empiezan a meterle unas diapositivas que yo siempre pregunto, ¿quién hizo eso? Y siempre me dicen, no, lo hizo el corredor. El corredor, para potenciar una venta del lote, pues hizo toda esta investigación. Yo siempre les he dicho, me parece muy bien que lo hagan siempre y cuando sepan las normas y no estén poniendo ahí información basada en comentarios o información no precisa. Pero siempre les he dicho, y en el contrato que van a firmar por la comercialización o para la venta de este lote, meten alguna cláusula que diga que el corredor no se responsabiliza o no asegura que estos sean los aprovechamientos del lote. Y ahí es donde encuentro el vacío.
Y ahí es donde he encontrado el vacío. Siempre, por favor, metan en sus políticas de comercialización, de venta de lotes y en sus contratos de venta de lotes, en sus modelos de contratos, metan una cláusula, especialmente en este tema de lotes para parcelaciones, donde ustedes no se comprometan a los aprovechamientos, que simplemente fue a nivel informativo, que simplemente se toma como una información o publicidad, y por lo tanto no hay una obligación o no aseguran que ese sea el aprovechamiento. Por otro lado están los vendedores de lotes en parcelaciones, es decir, lotes de mayor extensión, lotes originales que ya fueron sometidos a una licencia de parcelación. Y aquí, digamos que la tarea se hace aún más precisa, aún más precisa. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender lotes en parcelaciones, lo primero que me va a preguntar un interesado por ese lote es, ¿qué puedo hacer en ese lote que ya está en una parcelación? Y es muy importante que ustedes verifiquen no solo la licencia de parcelación, porque en la licencia de parcelación les van a decir cuál es la destinación, si es vivienda, si es una parcelación industrial, si es una parcelación agrícola, sino que adicionalmente vayan al reglamento de propiedad horizontal. Y yo sé que esta charla no es de reglamentos de propiedad horizontal, pero las licencias, cuando la parcelación ya fue constituida, la licencia se queda corta. La licencia les va a decir cuál fue la destinación originalmente aprobada. Pero después en el reglamento de propiedad horizontal, ustedes se van a encontrar una serie de artículos que puede llegar a limitar aún más la destinación. ¿Por qué? Me explico con un ejemplo. La licencia dice que es una parcelación campestre, ubicada en, no sé, la vereda Llano Grande de Río Negro. Y ahí termina la licencia. Pero después cuando ustedes van al reglamento, dice, mire, es parcelación de vivienda campestre donde no está permitida sino una casa por lote, o donde no está permitida la destinación de esa casa a ciertas actividades específicas, aun cuando sean habitacionales, aun cuando sean habitacionales. O está prohibido hacer piscinas en esa parcelación. Y entonces el reglamento puede venir a complementar, como bien su palabra lo expresa, a reglamentar el uso o destinación autorizada en la licencia. Entonces, para aquellos que se dedican a la comercialización de lotes en parcelaciones, no es solamente revisar la licencia de parcelación, sino también revisar el reglamento de propiedad horizontal en cuanto a las destinaciones. En tercer lugar viene la licencia de urbanización. Aquí cambiamos de corredores, ya no son corredores rurales, llamémoslo así, más hacia la vivienda campestre o lotes en la ruralidad, sino más pasamos a la urbanidad, pasamos al suelo urbano, es decir, corredores urbanos. Los corredores urbanos van a trabajar mucho con la licencia de urbanización, porque la licencia de urbanización lo que les va a permitir básicamente es identificar o definir los aprovechamientos de un predio. Los aprovechamientos de un predio y en esa línea de definir los aprovechamientos, también les va a definir unas obras públicas. Les va a definir unos bienes que van a ser destinados al uso público. Vías, andenes, parques. En el suelo urbano, nunca un proyecto, me atrevo a decirlo, nunca un proyecto se hace sobre el 100% del lote, porque usted tiene que dejar una vía, andenes, cumplir con unas obligaciones urbanísticas de cesión de unos metros cuadrados para equipamiento. Entonces, por lo general, usted va a tener un porcentaje de cesión al municipio o distrito. Y eso significa entonces que usted en la licencia de urbanización debe saber identificar cuál es el aprovechamiento del predio. También es muy importante para aquellos que venden usados,
para aquellos que venden usados, no tanto en propiedad horizontal, aunque yo nunca descarto la recomendación, siempre les digo, háganlo para evitarse sorpresas posteriores. Verifiquen que el inmueble haya sido objeto de licencias. No hay nada peor que usted venda un inmueble y en el camino de la negociación o de la venta, incluso ya llegamos a un punto de firmar los contratos de una venta y usted se da cuenta que lo que usted está vendiendo no tiene licencia. ¿Por qué? Porque ahí usted se convirtió en cómplice de una infracción urbanística. Entonces, sí es muy importante revisar en todos los casos que los inmuebles cuenten con la licencia de urbanización y o de construcción. Muchos predios no cuentan con licencia de urbanización, simplemente con licencia de construcción, pero que por lo menos tengan licencia de construcción. Eso sí es bien importante. Mm, Después está la licencia de subdivisión. Licencia de subdivisión, volvemos en parte a la ruralidad y en parte al suelo urbano, porque la licencia de subdivisión divide su aplicación, divide su vida entre esos dos suelos. Em, en el suelo rural, la licencia de subdivisión básicamente lo que permite es partir predios, dividir predios, em, con varias características puntuales. Y aquí quiero ser, digamos, un poco pausado en la explicación. Cuando usted se dedica a vender lotes y esos lotes están en el suelo rural, salvo cuando ya están sometidos a parcelación, es decir, cuando ya tienen un reglamento de propiedad horizontal, usted debe verificar que sí se puedan dividir. Eh, Ese ha sido mi gran, digamos, comentario para muchos corredores que se han dedicado a vender propiedades en zonas como Santa Elena, en Medellín. Y es que se dedicaron a vender proindivisos, a vender comunidades, sin verificar muy bien si posteriormente podían dividir el predio. Y entonces empezaron a vender pequeños lotes cuando la norma no permitía vender esos pequeños lotes. Se vieron de un momento a otro en una situación, una circunstancia de, como no puedo vender el predio individual, dividido, entonces pues les vendo un porcentaje a cada uno. Y Santa Elena se llenó de comunidades, de comuneros, 4 o 5 personas dueñas de un mismo lote. Y ya después dicen, bueno, listo, señor corredor, usted que nos prometió y nos metió en esto, que cada uno iba a tener su lote, bueno, ¿cuándo dividimos el lote? Y ahí el corredor se da cuenta que eso no se va a poder hacer, que eso no se va a poder hacer, porque va a una curaduría de Medellín, en el caso de Santa Elena. Lo primero que le dicen es, señor, ese predio no se puede partir, ese predio no se puede partir. Y ahí empiezan los problemas, ha habido denuncias de engaños y enredos que uno dice eran completamente evitables si el corredor hubiera sabido primero que era una licencia de subdivisión y cómo se tramita. La licencia de subdivisión entonces es para partir predios. Lo segundo es que se debe verificar primero, si usted está en una zona del país donde hay unidad agrícola familiar. Gran parte del país tiene aplicación de esas normas. Eh, en esta zona, si por ahí hay conectados corredores que estén hacia zonas del sur del país, zonas de centro oriente, zonas en el Urabá antioqueño y Urabá cordobés, son claras zonas de aplicación de la unidad agrícola familiar. Entonces, lo primero que usted debe verificar es cuál es el área mínima de la unidad agrícola. Después, debe verificar las normas ambientales, porque si bien esta es una licencia urbanística, la norma expresamente dice que primará la norma ambiental. Entonces, usted se puede encontrar con que la norma urbanística diga que el área mínima del lote son 2.000, pero después usted va a la autoridad ambiental, a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional, y allá le dice, no, no son 2.000, son 5.000. Son 5.000. ¿Cuál es el área que aplica? ¿Los 2.000 o los 5.000? En el suelo rural prima la norma ambiental, prima la regulación ambiental. En el ejemplo que estoy poniendo, el área mínima serían 5.000. Serían 5.000. Ahí
Vuelvo y reitero, muy importante que los corredores de lotes se sepan informar bien y sepan hacer sus estudios. Caso también del suroeste antioqueño, que muchos planes de ordenamiento de municipios en esa zona dicen un área, establecen un área mínima, pero cuando usted va a las normas ambientales, el área mínima es mucho mayor, mucho mayor. Esa es entonces la subdivisión rural. En cuanto a la subdivisión urbana, es algo, digamos, mucho más sencillo para el corredor, porque es simplemente dividir construcciones. Una casa que se quiere dividir en varias fracciones, ejemplo, un apartamento por piso, una casa de 3, 4 pisos, la dividen para, para que cada piso sea una unidad independiente. Mm, Eso por lo general no le corresponde al corredor. El corredor simplemente si es avisado, si es informado de que esa es la finalidad de comprar la casa, si debe advertir en el contrato que el comprador deberá tramitar unas licencias urbanísticas de las cuales él no hará parte ni ayudará en el procedimiento, esto con el ánimo de mantener protegida la responsabilidad. La responsabilidad del corredor se volvió ancha y larga. Ancha y larga porque ya no solamente en procesos por incumplimientos de contratos de compraventa se involucra el corredor, sino que ya también hemos visto corredores metidos en problemas urbanísticos, en una inspección urbanística, porque el comprador dice, a mí no me informaron esto, yo convertí la casa en restaurante, a mí el vendedor ni su corredor me dijeron que yo necesitaba una licencia. Y particularmente el código de policía eh, incluyó, el actual código de policía incluyó un numeral por allá en un artículo que permite decir que el corredor puede llegar a ser cómplice de una infracción. Entonces, pues hemos visto ya algunos corredores eh, enredados en procesos sancionatorios urbanísticos por falta de información propia y hacia su cliente y comprador o vendedor. Finalmente está la licencia de intervención, ocupación del espacio público. Y aquí los corredores yo creo que poco participan, mm, solamente en casos muy puntuales, cuando por ejemplo se van a poner unas mesas de un restaurante sobre un espacio público, sea un andén, sea una calle, eh, ahí se puede acudir a la licencia de intervención y ocupación del espacio público. No es común ver corredores trabajando con este tipo de licencia. Esta es la que menos usan, particularmente es la única modalidad de licencia que no puede otorgar un curador urbano, la tiene que otorgar directamente la Secretaría de Planeación del municipio o distrito. Bueno, ya después de este repaso rápido por las licencias, eh, vamos a entrar en lo que no requiere licencia. Que aquí es donde en muchas ocasiones los corredores tienen preguntas y es, bueno, ¿cuándo sí y cuándo no? Em, Existen dos figuras en Colombia, dos instituciones urbanísticas o dos regulaciones urbanísticas que no exigen licencia, que no exigen licencia. La primera de ellas se conoce como reparaciones locativas. Las reparaciones locativas son aquellos trabajos que se hacen en un inmueble para mantener sus condiciones. La norma técnicamente dice son reparaciones u obras que se hacen para mantener las condiciones de ornato, de higiene, eh, de una construcción. Ahí entonces nos hablan de ciertas obras que no son eh, profundas, que no requieren una modificación de la estructura. Si usted toca la estructura de una construcción, ya el tema es serio. Pero la norma también dice que en principio no puede modificar la distribución interior. Y ahí es donde estamos en la discusión, en la polémica desde hace un par de años, polémica que vamos a abordar en la charla del jueves. Mm, la polémica de si reformar un apartamento o no, que está sometido al régimen de propiedad horizontal,
requiere licencia o no, si eso hay que llevarlo a una asamblea o no, o simplemente con una autorización de la administración o del consejo de administración yo puedo empezar. Las reparaciones locativas, la norma dice, no puede modificar la distribución interior. Ahí el tema es que es modificar una distribución interior. ¿E interior de qué? Interior del edificio, interior de la copropiedad o interior del inmueble específico. Que tampoco se pueden modificar las características formales funcionales ni volumétricas. Es decir, yo con una reparación locativa yo no puedo ampliar una casa, yo no puedo ampliar un apartamento. Y nos menciona algunas obras que no requieren licencia porque son reparaciones locativas. Esto es muy importante para los corredores. Ojalá lo anoten, que lo tengan claro en el proceso de comercialización de inmuebles, qué requiere licencia y qué no requiere licencia. Entonces la norma nos dice, mire, las reparaciones locativas que no requieren licencia, voy a hacer un listado. Y nos dice, primero, vamos a cambiar pisos. Y entonces, cuando yo cambio el piso de un inmueble, eso no requiere licencia. Cuando voy a cambiar los cielos rasos, lo que llaman el cielo falso o el drywall, eso no requiere licencia. Cuando voy a cambiar el enchape o los enchapes de un inmueble, eso no requiere licencia. Cuando voy a llevar a cabo obras de pintura en general, eso no requiere licencia. Imagínense el caso absurdo de requerir una licencia a pintar un muro. Eso no tendría sentido. Pero adicionalmente, la norma también entra en obras que son un poco más complejas y nos dice, aunque sean más complejas, no requieren licencia. Por ejemplo, redes hidráulicas, mejoramiento, cambio, sustitución o ampliación de esas redes hidráulicas de un inmueble. Imagínense un apartamento que tiene ya ciertos años, negocio que está muy de moda además, y vamos a cambiar la tubería, vamos a cambiar las redes de ese apartamento, las vamos a mejorar y las vamos a actualizar. Eso no requiere licencia. Lo mismo para esa estructura sanitaria, sea de redes o de elementos sanitarios. Cambiar sanitarios, cambiar elementos de desechos en cocinas, eso no requiere licencia. Lo mismo las obras eléctricas, eso tampoco requiere licencia. Eso tampoco requiere licencia. Lo mismo las obras de telefonía, de gas, las obras en muchos inmuebles, después de las regulaciones y de hacerse muy común el uso del gas en los años 2000, empezaron a instalarse redes de gas. Esas redes de gas no requieren licencia, no requieren licencia. Y es muy importante que el corredor tenga claro, nuevamente reitero, que sí requiere licencia y que no requiere licencia. Sin embargo, las reparaciones locativas sí traen un numeral que es fundamental, yo siempre lo menciono, y es, ojo, eso no requiere licencia. Cuando me dicen, es que vamos a cambiar sanitarios, cocina, vamos a hacer una remodelación, y el corredor dice, bueno, eso no requiere licencia. Pero este apartamento está sometido al régimen de propiedad horizontal, es decir, esto está en una copropiedad. Y ahí entonces algunos corredores más experimentados dicen, hombre, esto se vuelve un tema más que urbanístico, se vuelve un tema inmobiliario. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque esa norma de las reparaciones locativas tiene, uno de los numerales que dice que el que ejecute esas obras deberá cumplir con el reglamento de propiedad horizontal y con las normas de servicios públicos. Cuando nos dice debe cumplir con el reglamento de propiedad horizontal, entonces nos vamos a tener que ir a mirar el reglamento de propiedad horizontal y ver si el reglamento, por ejemplo, exige depósitos. Eso es muy común, que el que vaya a ejecutar esas obras tiene que hacer un depósito de garantía ante la copropiedad. Entonces, pues, ustedes
como corredores, le deberán decir a su cliente, que es el comprador, le deberá decir, mire, lo que usted pretende hacer en este inmueble, sí lo puede hacer, pero usted deberá cumplir con unas reglas que tiene el reglamento. Deberá pedir permiso al Consejo de Administración. En muchos reglamentos, o por lo menos los que nosotros hacemos en CMA, siempre incluimos reglas de que se tenga que avisar a la administración y al Consejo de Administración. Muchas veces los consejos de administración lo que les van a decir es, mándeme los planos de lo que usted pretende hacer para yo verificar que usted no esté tocando la estructura, que usted no vaya a intervenir el edificio de mala manera. Y segundo, le van a decir, usted tiene que hacer un depósito de garantía en una cuenta de la copropiedad por si causa un daño. Si usted causa un daño en el ascensor, si usted causa un daño en una zona común o a un vecino, la copropiedad lo va a arreglar y se lo va a cobrar de ese fondo de garantía que usted dejó, de ese depósito de garantía que usted dejó. Ya entonces, en siguiente lugar está el régimen especial de licencias. En el régimen especial de licencia hay muchas cosas que yo no sé si aquí haya corredores, son corredores muy especializados, los hay, por lo general trabajan en compañías, digamos, de mucha envergadura local en la venta de inmuebles o en compañías multinacionales. El régimen especial de licencias permite que una serie de construcciones, ya de, como les digo, de alta envergadura, no requiera licencia. Es el caso de torres de control, hangares, terminales, plataformas. En muchas de estas obras se requieren permisos especiales de ciertas entidades. Por ejemplo, en esas obras de, de transporte aéreo, quien autoriza las obras es la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil es la que se encarga de decirnos qué puedo construir o qué no puedo construir en un aeropuerto. Y ahí entonces, pues, entender que unas cosas requieren licencia y otras no. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un hangar, una torre de control, yo debo pedir una autorización a la Aeronáutica Civil, pero si yo voy a construir un, una terminal, perdón, una terminal, no, una zona comercial en un aeropuerto, eso sí requiere licencia. Entonces, habrá unas que sí, habrá otros que no. Yo no sé si aquí haya conectados corredores que trabajen en esas compañías, como les digo, multinacionales o compañías de venta de inmuebles grandes en Colombia que se dedican a vender eh, infraestructura de alto nivel. Lo mismo ocurre para los temas de hidrocarburos, el tema de hidroeléctricas, sistemas de suministro de energía. Esas obras no requieren licencia, están exceptuadas expresamente por la norma urbanística. Lo mismo para las torres de transmisión, equipos industriales, estructuras hidráulicas, creo que ya lo había mencionado. Todas esas construcciones no requieren licencia. Están exceptuadas y se conocen como régimen especial de licencias. ¿Eso qué significa? Que son construcciones que no requieren licencia urbanística, sino que requieren un permiso de alguna autoridad especial. Como les decía al principio, por ponerles un ejemplo, la Aeronáutica Civil en materia de aeropuertos. Ya en estos temas de lo que no requiere licencia, ustedes tienen que tener la sensibilidad al momento de la venta o de la compra del inmueble, de saber si el inmueble va a ser intervenido, si el inmueble va a ser intervenido, qué licencias se requieren, informar a su cliente en debida forma y oportunamente de que algunas cosas requerirán licencia y que otras no. Eso es muy importante. Yo quisiera ser enfático acá en algo, y es que el corredor no puede asumir la actitud de este tema de licencias no me importa, porque yo ya, digamos que he visto en los últimos años que sí les debe importar,
porque hemos tenido casos, incluso conocidos en la lonja, de corredores involucrados en procesos judiciales o en procesos sancionatorios urbanísticos eh, por no haber informado a tiempo, por haber conocido una infracción, por ejemplo, y no haberla informado a tiempo o no haber establecido claramente el límite de su responsabilidad. Un caso que conocimos hace ya unos 2 años, que conocimos en la lonja, tuvo que ver con la venta de una casa. La compañía de corretaje pues asignó a varios de sus corredores para la comercialización de la casa. La casa se logró comercializar, pero nunca le preguntaron a la compradora qué iba a hacer con la casa. Resulta que llegó la compradora y convirtió la casa, una casa de familia, la convirtió en una clínica estética. En aquel momento hubo un escándalo en Medellín por algunas clínicas estéticas que no cumplían con las normas, y ahí cayó esta casa, y ahí cayó esta casa. Entonces allá llega el Estado, llega un inspector urbanístico, inicia un proceso sancionatorio, le sellan el establecimiento a la compradora, y la compradora inmediatamente demanda al vendedor y al corredor, y los demanda bajo el argumento de que era su responsabilidad haberle advertido que ya no tenía posibilidad de establecer ahí esa destinación. Y el corredor pues terminó involucrado en un problema que la compañía, la compañía de corretaje, terminó, la compañía de comercialización de inmuebles, fue la que terminó involucrada en el problema, defendiéndose como podía de la infracción urbanística y del supuesto incumplimiento contractual que estaba alegando la compradora. Entonces, yo desde hace algún tiempo vengo con una travesía, y es de decirle siempre a los corredores inmobiliarios: el tema urbanístico sí es con ustedes. El tema urbanístico sí les debe interesar, sí lo deben estudiar y sí lo deben incluir en sus brochures, en sus contratos, modelos de contratos que firmen de compraventa. Todo eso sí les incumbe. Em, Ahora, vamos a entrar en un tema de algunos, algunos asuntos urbanísticos, algunos conceptos o documentos urbanísticos o actuaciones, es el nombre técnico, que no son licencias, pero que es común escuchar a un corredor diciendo que sí es una licencia. Y ahí siempre digo, es un poquito de falta de capacitación. Em, la norma urbanística establece unas actuaciones, unos trámites, unos documentos que usted puede pedir y que sirven para muchas cosas, pero que están siendo mal utilizados en el proceso de correcta. El primero y el más grave de todos es el concepto de norma urbanística. Muchos corredores piden conceptos de normas urbanísticas y creen que lo que dice ese concepto de norma o de uso del suelo, cualquiera de los dos, porque termina sirviendo casi para lo mismo. Muchos corredores dicen: señor cliente, como ya en este documento la Secretaría de Planeación o la Curaduría nos dijo cuáles son los usos, y el que usted quiere implementar, el que usted quiere implantar en ese inmueble está en esa lista, eso quiere decir que es posible. Entonces cámbiele el uso. Uno dice: eso es un concepto, es una opinión, es simplemente la expresión de un análisis que hace la autoridad urbanística. Pero en ningún momento el concepto de norma urbana o el concepto de uso del suelo es una licencia urbanística. Incluso he conocido casos donde el corredor pone como anexo del contrato de promesa de compraventa el concepto de uso del suelo, y en el contrato se relaciona como una licencia. Y ahí uno dice: aquí hay un error, pero un error grave, porque reitero, el concepto de uso del suelo, que muchos de los que están conectados, por no decir todos, lo deben conocer porque trabajan con él.
El concepto de uso del suelo es simplemente la opinión de la autoridad, mas no es una licencia, más no es una licencia. Si el inmueble en la licencia decía vivienda, aun cuando el concepto de uso del suelo diga que se podría destinar a restaurante y usted lo vende como restaurante, como un inmueble para un restaurante, estaría incurriendo en infracción urbanística. Eh, entonces, siempre les decimos, no confundan el concepto de uso del suelo con la licencia urbanística. Son dos cosas distintas. Usted podrá decir, mire, el concepto de uso del suelo establece que se permitiría, es probable que usted pueda destinar el inmueble a eso que quiere, a fábrica de arepas, o a panadería, o a restaurante, o a tienda de ropa, o lo que usted quiera, pero siempre y cuando se cumpla con el trámite de una licencia. Un concepto de uso del suelo no es una licencia. ¿Dónde están teniendo el problema? Que en muchas ocasiones esos inmuebles están siendo adquiridos o con crédito hipotecario o por medio de un leasing. Y esas entidades financieras, como tienen unos procedimientos de avalúo y de revisión jurídica, ahí se dan cuenta que la destinación del inmueble es diferente a la que se pretende o para lo que se relacionó en los formularios del leasing o del crédito. Y ahí se dan cuenta. Y en muchas ocasiones, ustedes han visto, especialmente en las compañías de leasing, que establecen en las cartas de aprobación de los leasings, establecen unas condiciones de subsanación o condiciones de aprobación. Y en esas condiciones le dicen, usted debe tramitar una licencia para adecuar el uso o destinación del inmueble al que usted pretende. Cuando el leasing les dice eso y se los dice en una comunicación, ustedes no pueden entender que no tiene ninguna tarea. Eso lo debía hacer el comprador y que el comprador pues se entenderá eso. Si ustedes quieren entender eso, pues pónganlo en un contrato. Pónganlo en un contrato. Bien ahí, desde hace muchos años, les he recomendado que en los contratos de promesa de compra-venta que ustedes celebran, sea por la venta o sea por la compra, dependiendo de a quién están asesorando, si el comprador o el vendedor, siempre incluyan un par de cláusulas relativas al corretaje. Establezcan ahí su comisión, establezcan ahí su alcance de responsabilidad. No que eso quede en el aire y que todo sea de buena fe y cuánto es el porcentaje que me van a pagar. Yo no sé, yo después negocio eso no está escrito. Cuando uno les pregunta, bueno, pero en este problema, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Y ellos no saben responder porque nada está escrito. Entonces yo siempre les digo, incluyan un par de cláusulas bien hechecitas que definan su comisión, que definan la forma de pago de la comisión, que yo sé que aquí no estamos hablando de comisiones, pero aprovecho el paréntesis, y finalmente que establezcan las obligaciones del corretaje. Y una de las obligaciones que deben definir es la obligación urbanística. ¿Hasta dónde llegan ustedes en eso? Si se van a comprometer ustedes o se van a obligar a tramitar licencias, que eso quede ahí escrito y hasta dónde, y que les paguen por eso. También se volvió muy común ver corredores inmobiliarios tramitando licencias urbanísticas en curadurías y en secretarías de planeación. Eso se volvió muy común. Cuando yo les digo, les pregunto, bueno, ¿y ustedes reglamentaron, ustedes, digamos, definieron un marco para esa obligación? ¿Hasta dónde llegan ustedes? Si esa licencia se la niegan o pasa algo con esa licencia, usted ¿qué relación tiene con esa situación? Eh, la mayoría hacen silencio. Y uno dice, no, o sea, se están equivocando, se están equivocando. Incluso, hace poco vi en la página web de una compañía de corretaje de ventas inmobiliarias en Colombia, que ofrecía como servicio tramitar licencias, como un servicio adicional de acompañamiento a sus clientes. Ahí la recomendación, yo no les digo que no lo hagan, háganlo, si lo saben hacer. Si lo saben hacer, háganlo. Pero si lo van a hacer, incluyan en sus contratos una cláusula que defina la responsabilidad y las actividades que ustedes van a hacer. No que eso quede, no que eso quede en el aire.
Bueno, después viene el tema de, o la actuación o el documento de la copia certificada de planos, algunos para poder demostrar en la venta de un apartamento, especialmente funciona con apartamentos que se reformaron o que se van a reformar, que los corredores van y piden copias de los planos a las secretarías de planeación o a los municipios. Esas copias certificadas de planos no son una licencia. Yo con unos planos certificados no puedo modificar eh, no puedo modificar el inmueble. Yo no puedo construir un edificio con una copia certificada y unos planos, ni modificar un apartamento, una casa. En eso creo que son juiciosos y entienden que simplemente pedir copia certificada de los planos es para entregarle al comprador de la casa o del apartamento para que sepa dónde están las columnas, que es un buitrón, cómo está distribuido espacialmente el apartamento para prepararlo para la reforma. Después viene la aprobación de planos de propiedad horizontal. Algunos corredores ofrecen este servicio de hacer trámites para que les sellen planos de propiedad horizontal. La misma recomendación que con el concepto de uso del suelo, eso no es una licencia. Y si van a hacer esa actividad, pues que quede bien establecida, estipulada, limitada en el contrato que firme con las partes. Después viene la autorización de movimiento de tierras y la aprobación de piscinas. Los corredores casi no transitan por estas dos autorizaciones. Sería raro ver un corredor pidiendo una autorización de movimiento de tierras, especialmente en lotes campestres para construir casas, campestres obviamente. Eh, es raro ver los corredores metidos en esto y prefiero que se queden al margen por la responsabilidad que puede tener una de estas autorizaciones. En conclusión, reitero, estas actuaciones, estos documentos no son licencias y no permiten cambiarle el uso a un inmueble o construir un inmueble o ampliar en un inmueble eh, con un concepto de uso del suelo o con un concepto de norma urbanística, porque con un concepto de norma urbanística ya se han presentado casos de que el corredor pide un concepto de norma urbanística, en el concepto de norma urbanística le dicen, mire, ahí se puede construir una casa de hasta 400 metros, y el corredor va y dice, mire, como la casa que usted está comprando en ese lote en Llano Grande tiene apenas 400, usted puede construir otros 100, y usted puede construir otros 100 metros con este concepto, con esta licencia, porque esa es la expresión. Eso no es una licencia, señores y señoras. Eh, por lo que no pueden construir nada con un concepto de norma urbana o con un concepto de uso del suelo. Bueno, ya para entrar pues, en la última diapositiva y abrir el micrófono y el debate para que conversemos de temas, sacamos una relación de varios tips importantes a la hora de comercializar inmuebles. El primero, ya se los acabo de dar, y es el concepto de usos del suelo para comercializar inmuebles no otorga derechos. O sea, yo con un concepto de uso del suelo no puedo construir nada, no puedo modificar nada, no puedo ampliar nada. Si se va a relacionar un concepto de uso del suelo en el contrato de compraventa, lo pueden hacer sin ningún problema, pero dándole la naturaleza que realmente tiene, y es que es una opinión de la autoridad, no es una licencia. Usted simplemente le preguntó a la autoridad, señora autoridad, un concepto de uso del suelo se puede pedir abierto o cerrado. Eso es muy importante para los corredores. Y acabo de caer en cuenta, no lo pusimos aquí en esta diapositiva. ¿Cómo se pide un concepto de uso del suelo? Se puede pedir abierto o cerrado. Abierto es, señora autoridad urbanística, ¿qué se puede hacer en este lugar? ¿Qué se puede hacer en este inmueble? Y entonces, pues la autoridad le va a contestar todo lo que se podría hacer ahí, absolutamente todo. O se puede hacer cerrado. ¿Cómo es cerrado? Usted le pregunta a la autoridad, señora autoridad, en este inmueble puedo ampliar 10 metros cuadrados. Y la autoridad le va a responder solo esa pregunta. No le va a responder nada más, solo esa pregunta. Y va a decir si es posible o no es posible. Por eso, el concepto de uso del suelo se puede pedir abierto o cerrado. No otorga derechos. Segundo, el propietario eh, siempre debe tener la licencia de construcción del inmueble antes de ponerlo en el mercado. Y si no lo tiene, pues
y el corredor quiere hacer ese trámite, háganlo, pero mm, definen su responsabilidad y ofrézcanlo como un servicio adicional. Ofrézcanlo como un servicio adicional. En principio es el propietario el que tiene la obligación de tener en sus archivos la licencia de construcción del inmueble que está vendiendo. Incluso si es un edificio, debería tener copia del reglamento de propiedad horizontal del edificio y en el reglamento de propiedad horizontal del edificio están anexas las licencias. Yo siempre a los corredores les he dicho, ustedes son los encargados, porque los corredores se quejan mucho de la informalidad de los vendedores, de los propietarios de los inmuebles, que son muy informales. Eh, pero la responsabilidad de formalizar los propietarios es del corredor, es de los corredores. Los corredores son los que van orientando al propietario. Entonces, si ustedes son laxos, pues el propietario es laxo. Si ustedes son exigentes con el propietario, si usted le dice, mire, me tiene que mandar este listado de documentos, el propietario los va a buscar y se los va a mandar. Y se los va a mandar. Usted le puede ayudar, usted le puede ayudar. Pero siempre es importante, señores, así sea un apartamento en un edificio, que ustedes conozcan la licencia de construcción del inmueble antes de ponerlo en el mercado. No hay nada más penoso y bochornoso que un corredor, ya estando en medio de una negociación, se dé cuenta que lo que está vendiendo o lo que está ayudando a comprar es un inmueble ilegal. Ese es un momento bien bochornoso. No se presten para eso. Revísenlo desde antes. O sea, un inmueble hay que prepararlo para salir a comercializar. Esa digamos, una de las grandes enseñanzas que nos ha hecho la teoría americana de comercialización. Es un inmueble se prepara. Estamos aprendiendo en muchos aspectos. Por ejemplo, yo ya veo, los sigo a muchos de ustedes en redes sociales y yo ya veo que preparan un inmueble estéticamente, hacen renders, hacen tomas, fotografía especializada, detallada. Ahora está muy de moda hacer tomas con drones para los que venden lotes en parcelaciones, cosas muy bonitas. Es decir, preparan la venta, preparan la comercialización. Ahora los quiero invitar a que también preparen la comercialización desde el punto de vista urbanístico, que preparen ese punto también, que revisen previamente la licencia, por ejemplo, que les permitieron construir aquí, que ustedes tengan claro eso. Bien, después vienen varios puntos que están ligados en el conocimiento de la licencia que se expidió para el inmueble que están comercializando. eh, Siempre que tengan claro cuál es la destinación aprobada versus cuál es la destinación pretendida, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La destinación aprobada es la que dice la licencia. La destinación pretendida es la que el comprador quiere llevar a cabo. Si ustedes van a entrar en ese mundo del cambio de destinación, eh, ustedes tienen que reglamentar sus obligaciones mm, para que después no vayan a tener problemas donde les digan que su responsabilidad está involucrada o si llega un inspector urbanístico, pues no terminen ustedes involucrados en un inconveniente. En segundo lugar, verificar el área construida del inmueble. Esto es muy común en apartamentos y casas que tienen pérgolas, que tienen zonas adicionales ejecutadas después de entregado el inmueble, como terrazas, pérgolas, cuartos de hobbies. Em, la recomendación es que verifiquen el área construida del inmueble. Desde avalúos, los evaluadores ya tienen muy claro que si yo llego y me encuentro una casa o un apartamento de 200 metros cuadrados, pero en la licencia tiene un área de 180, es decir, hubo 20 metros de una ampliación, por ejemplo, con una terraza techada, una terraza cubierta, el evaluador sabe qué hacer. Ahora, es muy importante que el corredor sepa qué hacer, que el corredor sepa informarle al propietario que no todo el inmueble tiene licencia, que hay una parte del inmueble que no tiene licencia y que por lo tanto eso tiene una implicación en el mercado. O lo que les voy a decir, y aquí quiero ser lento,
El hecho de que exista un área de un inmueble que no tenga licencia, no la saca del mercado. No quiere decir que esa área, en el ejemplo que puse del apartamento de 200 metros, que tiene licencia en 180 y 20 metros, no. Esos 20 metros tienen un valor de mercado. Alguien debe estar dispuesto a pagar algo por ellos. O sea, su valor no es cero. Su valor no es cero. Pero ustedes sí deben tener en consideración ese detalle para informárselo al propietario. Y decirle, pilas que hay un área que no tiene licencia. Y no ocultarlo porque en muchas ocasiones, la mayoría, en Colombia para comprar un inmueble hay que meterse en una fase de endeudamiento. Eso lo hace, yo no sé qué porcentaje de la población, pero me imagino que un porcentaje muy alto. Para poder comprar un inmueble hay que pedir un crédito o tramitar un leasing. Eh, Muy poca gente tiene el dinero para comprar un inmueble de contado. Entonces, eso va a ir a unos estudios de títulos, va a ir a unos avalúos, a una revisión legal y urbanística. Ya las entidades financieras a sus asesores externos les piden que revisen la parte urbanística de un inmueble en un proceso de un crédito hipotecario, en un proceso de leasing. Eso ya es común y se van a dar cuenta. Y entonces, el corredor que hizo todo lo posible por ocultar que en el ejemplo que puse de los 200 metros del apartamento, que había 20 metros que no tenían licencia, por allá como al mes y medio lo van a pillar, porque el asesor externo del banco va a poner en su informe que encontró que están vendiendo un apartamento de 200 metros cuadrados, como lo dice la Avalúo, pero que en la licencia ese inmueble apenas tiene 180. Y ustedes van a quedar un poquito mal. Y entonces lo mejor es advertir esa situación desde el principio. Reitero, es una norma, es una política muy importante con inmuebles que tienen terrazas techadas, terrazas cubiertas, o que tienen construcciones adicionales en las parcelaciones. Muchas personas después de construir la casa, después hacen otra casita o hacen otra construcción como a manera de cuarto útil o de depósito de la casa principal del lote. Y esas construcciones no están reportadas en ninguna parte. Para esas construcciones mucha gente no pide licencia, lo cual no está bien. Pero el corredor no puede ocultar esa situación porque va a tener un problema después en el proceso de venta. En cuarto lugar, cuarto tip, tener siempre en cuenta la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, como se los leía ahora, la norma de reparaciones locativas dice, mire, estas obras no requieren licencia, pero sí requieren cumplir el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, en muchas ocasiones usted va a decir, oye, pero es que aquí estamos haciendo una reforma de vamos a hacer una reforma de un apartamento. Esto no requiere licencia. No requiere licencia, pero sí permiso. Son dos cosas distintas. No requiere licencia urbanística, pero sí permiso de la copropiedad. Usted no puede llegar allá a tumbar muros sin haber firmado un acta con los vecinos, por ejemplo. Cada vecino se debe firmar un acta de en qué estado está su casa, tomar fotos, hacer un video, llenar un documento. Deben informarle a la administración. En muchos reglamentos dice que no pueden empezar cuando quieran, sino cuando la administración se los autorice. Ahora por el tema de la pandemia, eh, ya no tanto, pero hace un año en muchos edificios quedaron prohibidos por instrucción del Consejo de Administración, quedaron prohibidas las obras de reformas o de adecuaciones de apartamentos. Todo el edificio estaba lleno y el ruido era insoportable. Eh, entonces, es muy importante para el corredor, cuando están vendiendo inmuebles especialmente usados, verificar qué dice el reglamento, cómo se puede intervenir el inmueble, a quién hay que pedirle permiso, si hay depósitos de garantía y si ese fondo de garantía se debe cumplir en todos los casos o no, porque hay copropiedades donde usted para cambiar un sanitario tiene que cumplir con el depósito. Hay otras copropiedades donde esas obras no, donde usted debe cumplir con el depósito especialmente para hacer remodelaciones. Y se entiende que cambiar un sanitario no es una remodelación. Entonces, es muy importante revisar en todos los reglamentos de propiedad horizontal cómo se reglamentó el asunto. En quinto lugar, pues el tema de
tener claro qué necesita licencia y qué no. Yo creo que eso ya lo abordamos hace un rato, no me voy a devolver, ya creo que hice incluso un listado detallado de lo que sí y lo que no. Es importante que ustedes tengan claro que sí y que no. Y finalmente, pues, tener claro también qué actuaciones generan una infracción urbanística. Aquí no voy a entrar en detalles, simplemente les voy a mencionar el código de policía, que lo tengan claro. El código de policía trae un artículo que es el 135, deben tener por ahí anotado siempre, es muy importante que los corredores lo tengan anotado. Y ese artículo 135 trae un listado enorme, larguísimo de actividades que son infracción urbanística. Algunas de ellas tienen que ver con los corredores. Por ejemplo, haber conocido una infracción y no haber hecho nada. El corredor pudo haber conocido la infracción y no hizo nada. Eso lo convierte en una especie de cómplice de la infracción. Entonces, o fomentar la infracción o ayudar la infracción. Eh, Ese tipo de actividades se conocen en Colombia como infracciones urbanísticas y si bien todavía no se ha conocido muchos casos de corredores inmobiliarios sancionados por infracción urbanística, no es normal, no es lo común, lo debo decir. Sí hay que decir que cada vez están apareciendo más casos. Entonces, si bien eso es un tema que está apenas empezando en Colombia, también es bueno decirles que cada vez se presenta más. Eso hace que sea una materia de obligatorio estudio, que sepan claramente qué es una infracción y qué no es una infracción. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Melissa, media horita de preguntas o menos. No sé si la gente ya pueda participar y, Los y vamos micrófonos respondiendo. quedan inactivos en este momento, pero pueden hacer las preguntas por el cuadrito que dice QIA para yo irlas leyendo poco a poco. Bueno, Listo, entonces están listas a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Pero antes que nada, muchas gracias Juan Esteban por este espacio, súper importante. Nosotros pues como ejemplo aquí en esta capacitación, en la casa que yo vivo actualmente, en Lado, hicieron una remodelación gigante y cuando los vecinos empezaron a quejar, pues primero por el ruido porque estábamos en teletrabajo, pues y fue en plena sí, pandemia. Segundo porque hicieron una ampliación que por reglamento no estaba estipulado, ¿cierto? Entonces cuando se les dijo que había que hacer una pues, modificación al reglamento interno de la urbanización, pues obviamente pusieron el grito en el cielo porque les iba a salir súper costosa dicha remodelación, además que no tenían claro. planos aprobados. Y eso fue una super pelea que yo decía, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Fue pelea de Pero lado y lado. también, también puede ser por desconocimiento. O sea, Sí, yo a veces digo, no partamos de la mala fe, sí, 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 sí. partamos del desconocimiento. Y es, nadie le dijo a ese comprador de esa casa que la iba a remodelar, ni su corredor le avisó, le informó que para hacer todo eso iba a implicar una reforma al reglamento. No solamente pedir permiso, sino reformar el reglamento porque la casa la iban a, no sé, la iban a ampliar, por ejemplo. Sí, Eh, y ahí es cuando las cosas se pueden enredar. sí, total. Bueno, por aquí veo una pregunta y dice, buenos días, me gustaría saber quién asume el costo de la licencia, el comprador, el vendedor, entendiendo que la licencia se debe tramitar antes de la venta del inmueble. Sebastián Gómez de Andinos Finca Raíz. Sin duda, quien debe tramitar la licencia es el comprador. El vendedor lo que sí debe hacer es informar el uso autorizado del inmueble y lo debe informar en el contrato. El contrato de promesa de compra-venta debe tener una cláusula de usos del suelo. Eh, y, y- y después de informar, y después de informar el uso autorizado del inmueble, ya el comprador es el que debe tramitar las licencias necesarias para cambiar el uso o destinación del inmueble o para reformarlo, ampliarlo, ya lo que pretenda hacer. Listo.
Por aquí hay otra pregunta, dice, hay muchísimos predios que se venden y la licencia para construcción y destinación la tramita el comprador. ¿Eso es legal? ¿Y cómo blindarnos hacia eso? Pregunta Ana María Lozano de Showroom. No, no entendí la pregunta, Melissa, ¿me la repites, por favor? Dice, hay muchísimos predios que se venden y la licencia Sí, para construcción y destinación la tramita el comprador. ¿Eso es legal? ¿Y cómo blindarnos hacia eso? así es. Pues lo que acabo de decir, la obligación de tramitar esa licencia es del comprador. Sin embargo, si el corredor está trabajando para el vendedor, porque aquí hay que ser claros, ya muchos compradores como el mercado inmobiliario es tan especializado ya, y hay que entender tantos factores. No solamente hay corredor inmobiliario ayudando a la venta, acompañando la venta, también es común ya encontrar corredores inmobiliarios acompañando la compra. Em, Cuando el corredor inmobiliario trabaja para la venta, lo primero que debe dejar claro es que las licencias quedan a cargo del comprador, pero lo que sí debe hacer, reitero, es incluir un par de cláusulas relacionadas con el tema en el contrato de promesa de compra-venta. El día de mañana no digan, es que usted no nos dijeron, usted, señor corredor, no nos dijo esto, el caso de tu vecino con la casa, usted no nos dijo esto, aquí hay un incumplimiento porque resulta que ahora llegó la copropiedad a decirnos que tenemos que reformar el reglamento de propiedad horizontal y eso vale una millonada. Entonces, dejarlo claro, estipulado en el contrato. Por eso yo siempre les digo, mínimo una cláusula de uso del suelo, mínimo. En segundo lugar, una cláusula de destinación que diga claramente si se pretende cambiar la destinación, que se debe hacer. Tercero, una cláusula de propiedad horizontal que mencione el reglamento de propiedad horizontal y que se debe cumplir ese reglamento y que no es responsabilidad del corredor. Y cuarto, una cláusula de licencias, que si se requiere licencia para modificar el inmueble o lo que se pretende hacer en el inmueble, será una obligación del comprador. Y así, digamos, el corredor puede estar tranquilo que el día de mañana no van a venir a decirle que usted no me dijo esto, usted me engañó y usted pues incumplió el contrato. Así es. Listo. ¿Alguna otra pregunta a los asistentes que tengan para poderla leer? Hay alguien que estaba, Levantando la mano. no, escribió en el chat, Sebastián Gómez, no sé si esa ya la había leído. Ya, esa ya la Sí, leí. bueno, ok. Bueno, aquí veo que alguien pregunta, Catalina Osa pregunta, ¿la licencia tiene fecha de caducidad? Catalina, las licencias urbanísticas tienen una vigencia, dependiendo del tipo de licencia. La licencia de construcción tiene una vigencia y de urbanización tiene una vigencia de 24 meses, prorrogables por 12 meses, o sea, en total 3 años. La licencia de parcelación igual. Mm, la licencia de subdivisión tiene una vigencia de 6 meses, pero esa vigencia es para ejecutar el acto autorizado. Es decir, si a usted le otorgaron licencia de construcción, usted tiene 2 años más prórroga de 12 meses para hacer la obra. No quiere decir que usted entonces a los 3 años tiene que volver a renovar esa licencia o volver a tramitar esa licencia cuando la casa ya está construida, ¿no? La casa ya está construida absolutamente, usted no necesita tramitar nuevamente la licencia, salvo que usted no haya terminado la obra. Pero en principio, si usted tramita una sola vez una licencia para un inmueble, y ya se supone que el inmueble es legal de ahí en adelante por toda su historia. Cosa distinta es cuando usted construye la casa o construye el inmueble sin licencia, es decir, el inmueble nace ilegal y ya después usted lo intenta legalizar, porque en ese intento de legalización no se puede hacer inmediatamente. Se debe esperar mínimo 5 años después de terminada la obra ilegal. Entonces, por eso la importancia de que ustedes los corredores pregunten o pidan la licencia de construcción del inmueble que están vendiendo. Especialmente casas, y creo que he sido muy insistente, especialmente los que trabajan con casas campestres. Y te pregunto, Juan, y para los inmuebles usados, casas usadas, cuando van a hacer adiciones a lo que ya hay, También, 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 también. Sí. Y listo. es muy importante que las pidan, que las Ujú. pidan. Y sobre una casa usada puede haber 2, 3 licencias en su historia. La primera, la original, donde se construyó la
segunda donde se hizo una ampliación y la tercera donde se modificó algo o se cambió la estimación. Y ahí vamos en 3 licencias. Listo, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se saben restricciones de construcciones por pasos de canalización o quebradas dentro del predio y cuánto hay que dejar o qué se puede construir en esos casos? Bien, muy buena pregunta, porque en ciertas zonas del país ocurre mucho eso, que hay restricciones por quebradas o retiros de quebradas o de afluentes hídricos grandes. Lo primero es pedir un concepto de uso del suelo. Ahí probablemente les va a empezar a aparecer la restricción. Pero en ciertos lotes, especialmente en la venta de lotes, dentro o fuera de parcelaciones, es muy bueno pedir también un concepto a la autoridad ambiental. No solamente el concepto de uso del suelo se pide a la autoridad urbanística, sino que se hace lo mismo, pero a la autoridad ambiental, sea el área metropolitana, o CONARE, o Corantioquia, o cualquiera de las entidades reguladoras del medio ambiente, para que le certifique si hay alguna restricción ambiental sobre el lote. Eso es muy importante, sobre todo para, como lo digo, para los que venden lotes fuera o dentro de parcelación. Listo, por aquí hay alguien que está levantando la mano, Juan Pablo Rico, ya te voy a... Ya puedes quitarle pues puedes quitar el micrófono y para que puedas decir tu pregunta. Juan, te escuchamos. No, ya, ahora sí. ¿No? No, A Juan Pablo no se le oye. nada, Juan. Vamos a ver si lo escribió. Ah, bueno, por aquí la misma persona ahorita que te estaba diciendo de las quebradas dice, normalmente de qué depende el porcentaje de estipular y dejar como zonas verdes. Depende del POT. Depende del POT. El tema de las zonas verdes, en algunos POTs aparece como retiros, en otros POTs aparece como zonas de protección. Depende de cada municipio o cada distrito. Eh, eh, por poner un ejemplo, Medellín regula esas zonas verdes como retiros, pero Bogotá no. Entonces, cada norma urbanística local, cada POT, cada plan de ordenamiento territorial, eh, puede regular el tema de una manera distinta. Por eso es muy importante pedir el concepto de uso del suelo, pero no darle el alcance de licencia. Listo. Por aquí Jorge López también nos está levantando la mano. Jorge, ya tienes el micrófono abierto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo vas? Mira, es que tengo Muy una bien. consulta. Estabas hablando ahorita de que cuando se realiza una construcción sin licencia hay que esperar 5 años para legalizarla, ¿cierto? Así dice la ley. Así es. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué el tiempo de 5 años? Y adicional, más o menos, ¿cómo calculan la multa cuando yo ya voy a legalizar esa construcción que fue realizada sin licencia? Bien. A ver, a la primera pregunta, el término de los 5 años lo exige la norma nacional. Ese tema sí no depende de cada municipio, es una norma para todo el país, que dice usted solamente puede legalizar una construcción pasados 5 años desde que la terminó ilegalmente. Ilegalmente. Entonces, en ese no hay variables, no hay cambios. Y en la segunda, ¿cómo se determina? Se revisa de cara al POT. Es decir, vamos a revisar qué de lo que usted construyó el POT le hubiera permitido en una licencia y qué de lo que usted construyó no se lo hubiera permitido en una licencia. Lo que se hubiera permitido en una licencia, por lo general, se legaliza. Eh, en muchas ocasiones, incluso, esas, esa situación genera que la curaduría le diga, mire, usted tiene que demoler una parte de lo que construyó
porque esa parte no es legalizable. Y la gente por lo general, digamos que demuele una parte para poder legalizar. Esto con el ánimo de poder vender mejor, porque ya en materia de avalúos hay una norma que dice que los inmuebles construidos ilegalmente no se pueden valorar a un valor de mercado, solamente se pueden valorar al, al costo de la reposición. Entonces es cuánto valieron los ladrillos, las varillas, las tejas, y eso hace que pierdan mercado, pierdan valor de mercado. Entonces la gente prefiere demoler una partecita de lo que no se podía para poder legalizar el resto. Listo, muchas gracias, Juan. Por aquí hay otras dos preguntas. La primera dice, ¿la información suministrada por las curadurías frente a lo que se puede construir en el predio existente es válido como soporte para la comercialización de la propiedad y se debe solicitar por escrito? Se debe solicitar por escrito, primero, siempre por escrito. Segundo, ¿se puede usar en el contrato? La respuesta es sí, se puede usar, pero se puede usar como información. O sea, eso es un documento informativo, no es una licencia, porque ahí es donde cometen el error algunos de ustedes, y es que en el contrato le dan valor de licencia a ese documento, y ahí sí hay un error. Es un documento informativo. Ok. Por aquí hay otra pregunta y dice, en el caso que se haya firmado una promesa de compra-venta y se haya hecho un abono de dinero por parte del comprador al vendedor por la firma de promesa, si en la licencia no aprueben lo que se pretende construir o modificar, el vendedor puede devolver el dinero que se haya adelantado por parte del comprador sin que se aplique la cláusula de penalidad. Depende de lo que hayan establecido en el contrato. Depende de lo que hayan dicho en el contrato. La recomendación sería eso, y es, en muchas ocasiones, ustedes van a ver, si algún día han acompañado o acompañarán o acompañan una venta de un inmueble, por ejemplo, para una cadena de restaurantes. Es normal que los asesores de estas cadenas de restaurantes que convierten casas en establecimientos de comercio, en restaurantes específicamente, es normal que ellos exijan poner una cláusula en el contrato que diga que si ellos no logran en un plazo, 6 meses, 7 meses, si ellos no logran en 6 meses o 7 meses, obtener la licencia para transformar esa casa en restaurante, se termina el negocio. Y ahí el vendedor tiene que devolver la plata que le pagaron inicialmente. Eso es muy normal con ciertas negociaciones con algunas cadenas, especialmente, como les digo, cadenas de alimentos. Pero también ocurre con otras actividades, con otros sectores empresariales. Listo, perfecto. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿el tiempo de aprobación promedio de licencias de construcción depende de la magnitud del proyecto? En principio, la norma dice que son 45 días hábiles con una prórroga de 23. Eso dice la norma, que son 45 días hábiles más 23 días hábiles en total para expedir una licencia, sin importar la envergadura del proyecto. Ese es el máximo. Sin embargo, en Colombia tenemos un problema porque ese plazo en la mayoría de ocasiones no se cumple. Listo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, los asistentes? Bueno, Juan, muchísimas gracias Okay. por este espacio, por estas dudas que nos resolviste ahorita y toda la información tan valiosa que nos has dado. Espero poder volver a tenerte en estos espacios con MLS, ya que somos un grupo pues como alrededor de 300 agentes inmobiliarios donde pues todo el tiempo tenemos situaciones adicionales a estas que hemos mencionado y bueno, más temas importantes volveremos No, a tocar. muy rica esta invitación y muy interesantes estos temas. Adicionalmente, pues confieso que yo soy un hincha número uno de la MLS. Ay, qué Creo bueno. que creo que ayuda mucho al mercado, a unificar el mercado, como fuente hasta estadística de información de ventas, valor por metro cuadrado.
es una herramienta infinitamente útil, no solamente de colegaje, sino de estadísticas, de información. Entonces, pues, soy muy hincha de la MLS y pues me parece que cada vez van entendiendo más los corredores de la importancia y la utilidad que pueden sacar de esta herramienta. Así es, así es. Muchas gracias. Tenemos un fan nuevo por aquí, número 1. Muchísimas gracias y muy interesante pues todo lo que nos enseñaste el día de hoy, a los que pues no teníamos tanto conocimiento y bagaje pues como en estos temas. Muchísimas gracias. A los asistentes también muchísimas gracias. Pronto estaremos enviándoles más información sobre la próxima capacitación que tendremos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias a todos. Juan, muchísimas gracias. Un feliz resto de día. No, igualmente, feliz día. Gracias. Chao, que estén Estén muy bien. bien. Lo Chao. mismo. Hasta luego.